Los derechos humanos son el conjunto de derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Estos derechos se basan en la dignidad humana, es decir, en el valor y respeto que merece cada persona. Su objetivo es garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad, igualdad, seguridad y bienestar, además de poder desarrollarse plenamente dentro de la sociedad. Estos derechos no dependen de la nacionalidad, de la raza, del sexo, de la religión, de la opinión o cualquier otra característica. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por esta razón, los derechos humanos se consideran universales, ya que aplican para todas las personas en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos están reconocidos en diferentes normas jurídicas, como las constituciones de los países, los tratados internacionales, entre otros documentos. Uno de estos documentos, que es uno de los más importantes, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración fue creada con el propósito de establecer un ideal común para todos los pueblos y naciones, buscando que tanto las personas como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Además, señala la importancia de la educación y la enseñanza para que estos derechos sean conocidos y respetados en todo el mundo. También establece que los estados tienen la obligación de proteger y garantizar estos derechos para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Esto significa que los gobiernos deben de crear leyes y medidas que permitan que todas las personas puedan ejercer sus derechos y vivir con dignidad. La importancia de los derechos humanos radica en que la libertad, la justicia y la paz en el mundo dependen del reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales de todas las personas. A lo largo de la historia, cuando estos derechos no han sido respetados, se han producido actos de violencia, injusticias, discriminación y desigualdades que han afectado a millones de personas. Por esta razón, muchos países decidieron unirse para crear una norma de carácter universal que reconociera y protegiera los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Ya conociendo el concepto y la importancia de estos derechos humanos, vamos a ver con más detalle cada uno de estos en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. El derecho a la igualdad y la no discriminación. El artículo 1 de la Constitución mexicana establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, este artículo establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este artículo también reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación. Esto significa que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad ante la ley, sin importar su origen, género, raza, orientación sexual, religión o cualquier otra condición. Además, se prohíbe la discriminación en cualquier ámbito, incluyendo el laboral, educativo, social y político. Artículo 2. El derecho a la diversidad cultural. El artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce la diversidad cultural de México y el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus culturas, así como de decidir sus formas de gobierno y organización social, económica, política y cultural. Este artículo también establece que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia y a los derechos humanos de las personas indígenas, así como de promover su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 3. El derecho a la educación. Este artículo de la Constitución mexicana reconoce el derecho de todas las personas a la educación. Este derecho debe ser gratuito, laico, obligatorio, integral, inclusivo, equitativo y de calidad. Además establece que la educación debe promoverse los valores democráticos, la igualdad de género, la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y la sustentabilidad. Este artículo también reconoce el derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y el derecho de los trabajadores de la educación a una formación y capacitación continua. Muy buenas a todos. A mí me tocó hablar sobre el artículo número 4, número 5 y el número 6. El artículo número 4 habla que nadie estará obligado
y sometido a la esclavitud y a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todos los países y en todas sus formas. Un ejemplo es lo que pasaba en Egipto. Anteriormente, hace años, los faraones usaban a la gente pobre, los obligaban, los golpeaban para construir sus pirámides, sus estatuas, y esos los trataban como unos esclavos. En pocas palabras, por eso se creó este artículo, para que nadie sea esclavo ya nunca. El artículo número 5 habla sobre que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que debido que anteriormente también las personas torturaban a cualquier persona, nada más porque querían, porque sabían que no había una ley que les prohibiera matar o torturar a cualquier persona. Y pues por eso se hizo este artículo. El artículo número 6 también habla sobre que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Igualdad ante la ley. Todas las personas deben ser tratadas igual por la ley, sin discriminación. Ejemplo, si dos personas cometen la misma falta, la ley debe juzgarlas de la misma manera. Artículo 8. Derecho de la justicia. Toda persona puede acudir a un tribunal cuando se violan sus derechos. Ejemplo, si alguien sufre una injusticia en su trabajo, puede denunciar y pedir ayuda legal. Artículo 9. Protección contra detenciones injustas. Nadie puede ser detenido o encarcelado sin una razón legal. Ejemplo, la policía no puede arrastrar a alguien solo porque sí. Debe haber un motivo y pruebas. Yo voy a hablar sobre los artículos 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales protegen la justicia, la presunción de inocencia y la vida privada de las personas. El artículo 10 establece que todas las personas tienen el derecho a un juicio justo y público, en el que sean escuchadas por un tribunal independiente e imparcial. Esto significa que cuando alguien tiene un problema ilegal o es acusado de algo, debe ser juzgado de manera justa y sin favoritismos. Por otro lado, el artículo 11 habla sobre la presunción de inocencia. Esto quiere decir que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Además, nadie puede ser castigado por un acto que no era considerado delito cuando se cometió. Y finalmente, el artículo 12 protege la vida privada de las personas. Establece que nadie debe sufrir intromisiones en su vida personal, en su familia, su hogar y su correspondencia. También protege la honra y la reputación de cada individuo. En conjunto, estos artículos buscan garantizar que todas las personas sean tratadas con justicia y respeto y dignidad, protegiendo tanto sus derechos legales como su vida privada. Mi nombre es Fátima Montserrat Micio Mendoza del grupo 602. El día de hoy voy a hablar sobre el artículo 13, 14 y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13, libertad de movimiento. Este artículo establece que todas las personas tienen derecho a moverse libremente dentro de su país y elegir dónde vivir. También tienen derecho a salir de cualquier país y regresar al suyo. El artículo 14, derecho de asilo. Este artículo dice que si una persona es perseguida en su país, tiene derecho a buscar protección o asilo en otro país. El artículo 15, derecho a una nacionalidad. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad y que nadie puede ser privado de ella injustamente.
mi nombre es Brisa de la Cruz Carvajal y a continuación les hablaré sobre los artículos 16, 17 y 18. El artículo 16 nos dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos durante el matrimonio y en caso de divorcio. El matrimonio solo puede realizarse por el libre y pleno consentimiento de ambos. Además, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. Un ejemplo de cómo se ejerce este derecho es cuando dos personas deciden casarse porque ambos lo desean y forman una familia sin que alguien los obligue. También se respeta cuando hombres y mujeres tienen los mismos derechos dentro del matrimonio, por ejemplo, al tomar decisiones sobre su hogar o sus hijos. Este derecho no se estaría respetando si alguien es obligado a casarse o si se le prohíbe casarse con alguien por su religión, su nacionalidad o su origen. El artículo 17 nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad tanto individual como colectiva, y nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Esto significa que las personas pueden tener cosas que les pertenecen, como una casa, un terreno, un negocio o incluso objetos personales. Por ejemplo, este derecho se ejerce cuando una persona compra una casa o un terreno y la ley reconoce que es suya. También cuando varias personas son dueñas de algo en conjunto, como una empresa familiar. Este derecho no se respeta cuando alguien le quita a otra persona su propiedad sin una razón legal o sin seguir un proceso justo. El artículo 18 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto incluye poder cambiar de religión o creencia y también poder practicarla de forma individual o colectiva, en público o en privado. Un ejemplo de esto es cuando una persona puede asistir libremente a su iglesia, templo o lugar de culto. También cuando alguien decide cambiar de religión o incluso no tener ninguna, y nadie puede obligarlo a pensar diferente. Este derecho no se estaría respetando si una persona es castigada, discriminada u obligada a practicar una religión que no quiere. Gracias. Yo les hablaré sobre los artículos 19, 20, 21 y 22. El artículo 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto quiere decir que todas las personas pueden expresar sus ideas y opiniones libremente, buscar información y compartirla con otras sin que se les prohíba hacerlo. El artículo 20, como punto número 1, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Como punto número 2, dice que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Esto quiere decir que las personas pueden reunirse con otras y formar grupos de manera pacífica, pero también tienen el derecho de decidir si quieren pertenecer o no a alguna asociación. El artículo 21 dice que, como punto número 1, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Como punto número 2, dice que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Como punto número 3, dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Este artículo habla de la importancia de que las personas puedan participar en las decisiones de su país, por ejemplo, a través de su voto, y que todos tengan las mismas oportunidades que tienen personas pues ya de alto rango para participar en el gobierno. Bueno, las personas que son consideradas como importantes, o sea, todos tenemos derecho de participar en el gobierno. Por último, el artículo 22 dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Eso significa que todas las personas tienen derecho a recibir apoyo
y condiciones que les permitan vivir con dignidad y desarrollarse dentro de la sociedad. Yo les voy a hablar acerca de los artículos 23, 24, 25 y 26. Primeramente, el artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a elegir libremente y a recibir un salario justo. También señala que todas las personas deben recibir igual pago por igual trabajo y que tienen derecho a formar sindicatos para defender sus intereses laborales. El artículo 24 reconoce el derecho al descanso y al tiempo libre. Esto incluye una jornada laboral razonable y vacaciones pagadas, ya que el descanso es importante para la salud y el bienestar de las personas. El artículo 25 menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Esto significa tener acceso a alimentos, vivienda, ropa, atención médica y servicios necesarios para vivir con dignidad. Y finalmente, el artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser laica y gratuita, y al menos en los niveles básicos debe promover el respeto a los derechos humanos, a la libertad y a la convivencia entre los pueblos. El artículo 27 establece que todas las personas tienen derecho a participar libremente en la cultura de su comunidad. Esto significa que todas las personas podemos disfrutar de su arte, la música y la literatura y otras expresiones culturales. También dice que todas las personas tienen derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia, además de que protegen las creaciones de cada persona como sus obras, inventos o investigaciones. En el artículo 28 señala que todas las personas tienen derecho a vivir en una sociedad y en un orden internacional donde los derechos y libertades de esta declaración se respeten y se puedan cumplir. Esto quiere decir que todos los países deben trabajar para los derechos humanos se hagan realidad. El artículo 29 explica que todas las personas tenemos deberes con la comunidad porque solo dentro de la sociedad podemos desarrollar libremente y plenamente. También menciona que al ejercer nuestros derechos debemos respetar los derechos de los demás y cumplir con las leyes que busca mantener el orden y el bienestar general. Y por último, el artículo 30, que establece que nada de lo que dice esta declaración puede interpretarse como un permiso para que un Estado o un grupo de personas intente eliminar los derechos y libertades que aquí se reconocen.